La actitud. Usted sabe, Dios, dice la Biblia que Dios hace cosas nuevas. Vea conmigo, Dios hace cosas nuevas. Y quiero que sepa, Dios está haciendo cosas nuevas en este tiempo. Entonces usted tiene que tener esa mentalidad siempre de que Dios hace cosas nuevas siempre. Amén. Entonces el reino de Dios es así. Diga conmigo, el reino de Dios. Usted no tiene idea que ya yo no aguantaba esperar más el domingo. Porque cuando me paro aquí, yo no sé qué va a hablar el Espíritu de Dios. Y yo estoy expectante. ¿Qué es lo que será que va a hacer el Espíritu Santo hoy? Amén. Así que en los domingos ya se me hacen lejos. Los lunes se me hacen lejos. Porque estoy expectante a qué me enseñará el Espíritu Santo hoy. Amén. Y el tópico de hoy que quiero compartir con ustedes es: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Vamos ahí al libro de Lucas 2, 41, 52. Lucas 2, 41, 52. Dígale, Dios nos ama. Dile al que está al lado, tú no sabes cuánto Dios nos ama. Que si yo me desvío, Él va por mí. Si yo me desvío, Él me va a buscar. Amén. Escuche, toda esa gente que se ha desviado, Dios los va a buscar. Porque cuando yo me desvíe, yo vi a Dios buscarme. Lo que pasa es que ellos se resisten a Dios. Ellos están resistiendo a Dios. Entonces Lucas 2, 41, 52. Ya lo tenemos, amén. Dice, del 41 al 52, dice: e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta de la Pascua. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre María. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándole. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron y díjole su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor, con angustia de que habíamos perdido, desaparecido a nuestro hijo. Y cuando, entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló Jesús. Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Déjalo allí. Amén. Dígale: Señor Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es vida y en tu palabra está la vida eterna. Gracias por enseñarnos tu palabra. Amén. Dice la Biblia que Jesús tenía 12 años, diga conmigo, 12 años, cuando pasó en el templo. ¿Y qué hacía Jesús en el templo? Jesús hacía, y esto es bien importante, ¿qué hacía Jesús en el templo? Oyendo la palabra y también hacía preguntas de lo que él estaba oyendo. Diga conmigo, Jesús estaba oyendo la palabra. Y la escritura dice, hay una versión que dice que Jesús estaba escuchando a los doctores de la ley. ¿Por qué?
menciona esto la Biblia? Porque las personas que enseñaban la palabra de Dios, y esto debemos entenderlo, eran doctores de la ley, eran personas. Un doctor de la ley era una persona que tenía la evidencia de mucha sabiduría para enseñar la palabra de Dios. Toda persona que Dios escoge para enseñar su palabra, Dios le da sabiduría y habla su palabra con sabiduría. Diga conmigo, los que enseñan la palabra de Dios, la enseñan con sabiduría. Mire que Jesús no estaba escuchando a cualquiera. Jesús estaba escuchando a un doctor de la ley, porque era un hombre que había sido aprobado para enseñar la palabra con sabiduría. Ya conmigo, para enseñar con sabiduría. Entonces, por eso Jesús estaba ahí en el templo. Jesús estaba en el templo escuchando a los doctores de la ley, porque él estaba escuchando la sabiduría que se enseñaba de la palabra. Y esto es lo que me impacta a mí de esto, porque la Escritura dice que esto tiene una gran revelación, este pasaje bíblico, porque la Biblia dice que Jesús le dice a su madre y a su padre: ¿por qué me buscáis? Es que no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero esto llevó a María a no entender nada, porque el padre de crianza de Jesús era un carpintero. Diga conmigo, un carpintero. Uno que hacía muebles, y seguro eran muy buenos cuando Dios escogió esa casa para traer a su hijo. Entonces, el padre de Jesús hacía muebles. Entonces María no entendió esta palabra y dijo: pero ¿por qué él dijo eso si su padre lo que hace mueble? Y si él tuviera que estar en los negocios de su padre, que es carpintero, debió haber estado en el taller de ebanistería. Por eso ella estaba en este shock, porque ella no entendía por qué él había expresado su propia madre. Por eso usted nunca puede esperar, escúcheme lo que le voy a decir, que su parentela entienda su llamado y lo que usted hace para Dios. Si usted está esperando que su madre y su padre entiendan el llamado de Dios para usted dar inicio al llamado de Dios, de salido le digo que eso nunca va a pasar. Porque el llamado de Dios se revela individualmente a cada uno de nosotros. ¿Entiende esto? El llamado se revela a nosotros. Entonces, Jesús estaba claro a los 12 años cuál era su asignación. Él tenía identidad de hijo de Dios. En lo natural, la psicología dice que tu mamá y tu papá te afirman. En lo natural dice que tu papá y tu mamá te dan identidad. Pero a mí la Biblia me dice que mi Padre Celestial es el que tiene mi verdadera identidad. Entonces, María estaba sorprendida porque ella no entendía a su madre, la mujer que el ángel se le había aparecido y le había dicho que iba a concebir un hijo. Y ella: ¿cómo va a ser esto si yo no me he acostado con ningún hombre? Y era la mujer que el ángel le dijo: pues el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y engendrará, concebirás el Hijo de Dios. Y le dijo su nombre. Así que esta mujer había tenido un encuentro con Dios, había tenido una revelación con Dios y a través del ángel. Y ella sabía que el hijo que traía en el vientre no era carpintero, pero por un momento ella se le olvidó dónde buscar a Jesús mientras que se le perdía. Entonces, Jesús a los 12 años, y no me diga porque la gente religiosa le gusta decir, pero es que Jesús era Dios. Pero Jesús vino a la tierra como usted y yo. La única diferencia de Jesús es que no fue concebido en pecado, sino fue engendrado por el Espíritu de Dios. Y la única diferencia fue esa. Pero Jesús creció en un hogar, en una familia, en un lugar de Israel llamado Jerusalén, y fue educado por un hombre y una mujer, y él llevó el proceso de crecimiento igual que usted y yo. Mire, si la respuesta correcta fuera que Jesús era Dios, ¿qué hacía Jesús
aprendiendo los negocios del Padre. ¿Qué hacía Jesús estudiando la ley? ¿Qué hacía Jesús escuchando a los sabios de ese tiempo predicar la palabra de Dios? ¿Qué hacía Jesús en el templo donde estaba el sabio enseñando acerca de la ley, acerca del profeta Isaías? Si Jesús hubiera venido 100% como Dios, era Jesús el que tenía que enseñar, pero la Biblia dice que él estaba oyendo y estaba haciendo preguntas. Él estaba oyendo y él estaba haciendo preguntas. Amén. Entonces, porque él estaba aprendiendo sabiduría en el templo. Diga conmigo, aprendiendo sabiduría en el templo. Entonces, otra cosa que me impacta de esta palabra, dice que ella no entendió las palabras de Jesús. Jesús le dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre, porque Jesús reconocía que aunque José era su padre de crianza, su verdadero Padre eterno, la identidad de él venía del Dios verdadero. Era el Padre. Diga: mi verdadera identidad viene de Dios. La Biblia dice que de Dios venimos y que a Dios vamos. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que cuando usted entiende cuál es su identidad y de dónde usted viene, usted sabe a qué lugar usted pertenece. Dile al que está al lado: yo no pertenezco al mundo, yo pertenezco al reino de Dios. Mire, María estaba sorprendida, su madre estaba sorprendida. A usted no le sorprenda que su mamá no le entienda el lenguaje de reino. No, usted no le sorprenda que su madre natural no le entienda el lenguaje eterno. No le sorprenda que su padre no le entienda el lenguaje eterno, porque nosotros venimos de Dios y a Dios vamos. Y mire, Jesús sabía que honrar a padre y a madre era una prioridad en el reino de Dios. Pero Jesús sabía que todo lo que era de la tierra, el reino era superior a ello. Diga conmigo: el reino es superior a ello. Hay algo que usted tiene que entender, esto, que la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los religiosos les gusta decir esto: es que hay que respetar las leyes de la tierra, porque Dios también las respeta. Y Dios las respeta solamente cuando esa ley no quebranta las leyes del reino de Dios. Porque la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí o no que dice eso la Biblia? O sea que Dios está por encima de toda la creación. Él mismo es la ley. Amén. ¿Y por qué le menciono esto? Porque estamos viviendo tiempos donde la ley está siendo de la tierra. La ley era buena. Estados Unidos fue fundada por judíos cristianos. Y Estados Unidos, cuando fue fundada, su bandera tenía el símbolo de la Biblia. Cuando David fue fundada por judíos cristianos. Y cuando le pusieron el nombre de David, fue en honor al rey David. Entonces, usted tiene que entender esto. Tiene que entender que cuando esta tierra fue fundada con temor de Dios. Pero usted también tiene que entender que hoy hay un sistema de corrupción que está cambiando las leyes de la tierra. Mi pregunta es que si en la Asamblea Legislativa aprueban una ley que va en contra de la palabra de Dios, ¿será que la Iglesia de Cristo va a decir: pues Dios aprueba la ley que se aprueba en la tierra y por eso yo voy a obedecer? O usted dirá: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice que cuando llamaron del concilio, dice la Biblia que cuando llamaron del concilio a Pedro para decirles que dejaran de predicar en el nombre de Jesucristo, que dejaran de anunciar y enseñar las enseñanzas de Jesucristo, ahí es donde se pararon los discípulos y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Estamos viviendo tiempos muy apóstatas. Estamos viendo
tiempos muy difíciles. Pero cuando hablo de difíciles, hablo de difíciles con relación a la palabra de Dios. Entonces la iglesia tiene que estar clara, sin confusión, porque hay muchos cristianos confundidos, diciendo es que la Biblia me manda a obedecer. Dios estableció los gobernantes, los presidentes, sí, y Dios también mandó a orar por ellos. Pero usted tiene que estar claro que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Diga conmigo, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Hoy en los congresos de Estados Unidos y en los diferentes países del mundo se quiere aprobar leyes que la palabra de Dios no es absoluta. Pero la Biblia me enseña a mí que la palabra de Dios es absoluta. No hay más verdad, que solo ella es la verdad. La Biblia dice que solo ella es la verdad. Dice la Biblia que todo fue hecho por medio de la palabra, por medio de Él y para Él. Dice la Biblia que todo el universo está regido por la palabra de Dios. Quien sustenta el universo, quien sustenta el sol, quien sustenta la luna, los cielos, las estrellas, es la palabra de Dios. Entonces eso quiere decir que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Dígale al que está al lado, no hay negociación con eso. Entonces tú tienes que estar preparado como cristiano y entender que la palabra de Dios es la absoluta. Así que si yo tengo la palabra de Dios, yo tengo la verdad absoluta. Y esto no le gusta a la gente. La gente que tiene un conflicto de identidad no le gusta escuchar esto, porque esa es la realidad. Gente con conflicto de identidad, de quiénes son ellos, no les gusta escuchar que la palabra de Dios es absoluta. Y cuando hablas con ellos, ellos te dicen sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero Dios dijo, sí, pero Dios dijo, sí, pero. Porque ellos no quieren recibir la palabra de Dios como una verdad absoluta. Pues la Biblia enseña que la palabra de Dios es la verdad de Dios para la creación. Amén. Entonces, otra cosa que me impacta de esta palabra es que dice la Biblia que Jesús escuchaba en el templo desde los 12 años, marca aquí. Escuchaba en el templo a los doctores de la ley. ¿Y qué efecto causaba esto? ¿Qué efecto? Aquí no dice que Jesús escuchaba en cualquier medio, sino que Jesús escuchaba en el templo a los doctores de la ley, y esto causaba un efecto poderoso en Jesús. ¿Y cuál era ese efecto? Dice que Jesús crecía en sabiduría. Diga conmigo, hay que crecer en sabiduría, hay que crecer en edad y hay que crecer en gracia con Dios y los hombres. O sea, aquí está la clave. Hay mucha gente que quiere crecer en sabiduría, que quiere tener sabiduría de Dios. Hay gente que cree que tiene sabiduría, pero a mí la Biblia me dice que la verdadera sabiduría está en el libro de Colosenses. Toda la plenitud de la sabiduría de Dios habita corporalmente en Cristo Jesús. Entonces a mí me dice la Biblia que Jesús crecía. La razón y lo que provocaba que Jesús creciera en sabiduría era que Jesús escuchara en el templo a los que portaban la sabiduría de la palabra de Dios. Dice que esto hacía que Jesús creciera en sabiduría, porque hay gente que busca crecer en sabiduría pero por otros medios. Pero la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría. Él estaba ahí para crecer, para entender la ley, para entender la palabra de Dios. Diga conmigo, esa es la actitud que debe tener mi corazón. La actitud que debe tener nuestro corazón como hijos de Dios es el deseo de crecer. Y es el deseo de recibir la palabra de Dios, porque Dios está mirando que no solamente crezcamos en edad, sino que crezcamos en sabiduría. Pero también hay dos cosas que nos hacen crecer cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios al templo. La palabra gracia
Dice que nos hace crecer en gracia con los hombres y gracia para con Dios. Yo necesito gracia para estar delante de Dios. Por eso Jesús vino a la tierra, porque por gracia somos salvos y por su gracia yo puedo ir delante de Dios. Pero también dice la Biblia que usted y yo necesitamos, igual que Jesús necesitó gracia para estar delante de los hombres en la tierra, para estar delante de gente en la tierra. Dice que necesitábamos gracia divina. Diga conmigo, yo necesito la gracia. O sea que Dios no está mirando nada más que todos los años cumples un año nuevo. No, Dios está mirando si estás creciendo en sabiduría producida por la palabra de Dios. La sabiduría que Dios mira es la sabiduría que produce la palabra de Dios. Y si estás creciendo en esa gracia con estatura, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Jesús le dice esto. ¿Por qué me buscabas? Le dice. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Le dice Jesús a su madre María. Me es necesario estar allí, en esos negocios de mi padre. Porque él está hablando desde un lugar de identidad. El requisito número 1 para estar en los negocios de nuestro Padre Celestial es tener la identidad de hijo. Diga conmigo, yo debo tener identidad de hijo de Dios. Entonces, para estar en los negocios del Padre Celestial. Entonces, esta palabra, la palabra negocio, anote por favor, viene de la palabra griega dagá, lleva tilde en la última A. Y esta palabra viene de una palabra hebrea, dag, que significa, dos cosas significa esta palabra negocios. Una, pescar. Y dos, significa moverse rápidamente. Y su interpretación es hacerse, diga conmigo, numeroso y multiplicarse. La palabra para negocios que aparece en Lucas 2, 41, 52, cuando Jesús dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Su raíz original en el hebreo es la palabra dagá, lleva tilde en la última A y significa moverse rápidamente, y su interpretación es hacerse numeroso, multiplicarse, pescar significa. Amén. Diga conmigo, multiplicarse, moverse, hacerme numeroso y pescar. O sea, todo lo que Jesús hablaba y se refería al estar en los negocios del Padre, y esto lo tiene que saber usted, tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el Padre y sus negocios, con nuestro Padre Celestial, tiene que ver con multiplicación, tiene que ver con hacernos numerosos o hacernos más, tiene que ver con pescar, ser pescadores. Entonces Jesús está diciéndole a María y a José, me es necesario estar en los negocios de mi Padre porque me estoy preparando. Yo tengo que tener actitud y mentalidad de hijo de Dios. Cuando una persona dice, yo no quiero más nada, yo no quiero hacer más nada, yo no quiero multiplicarme, yo no quiero crecer, yo quiero quedarme como estoy, quiero estar bien, es porque tiene un problema con su identidad. Su identidad fue afectada por el entorno, su identidad fue afectada por muchos factores, pero realmente un hijo de Dios tiene que saber cómo Dios lo mira. Dios lo mira para multiplicarse, para pescar, para hacerse en números muchos. Diga conmigo, muchos. Entonces esta es una debilidad de identidad que estamos en la iglesia lidiando con, un problema de identidad. Porque la gente, hasta que no encuentre su identidad, ellos tienen miedo de multiplicarse. Ahora, hay algo que usted tiene que saber, que por eso Jesús estaba creciendo en sabiduría, por eso Jesús estaba creciendo en gracia, porque Dios no multiplica lo que no es de Él. Toda actitud en nosotros que no es de Dios, Dios no la va a multiplicar. Entonces, cuando algo me cuesta multiplicar en mí,
es porque hay algo que no es de Dios y Dios no lo quiere multiplicar. Hay una actitud que no es de Dios y Dios no lo quiere multiplicar. Por eso cuesta multiplicarnos. Y lo lindo de la multiplicación es que ese es el termómetro para saber si yo estoy claro quién soy en Dios. Si yo estoy claro de dónde viene mi identidad. Si ya yo sé quién soy yo. Si ya yo sé, porque usted no le puede afectar. Algo que usted tiene que saber, que usted no le pueden afectar las piedras en el camino. Dígale al que está al lado, usted y yo no vamos a encontrar piedras en el camino. Pero las piedras no me pueden derribar. A mí me gusta encontrarme hijos de Dios en el camino, pero a veces me encuentro piedras. Yo sé que aquí pasamos el discipulado y aquí nadie se ofende. Usted se va a encontrar piedras en el camino y usted tiene que saber que aunque se encuentre una piedra con la que tropiece, usted es hijo de Dios y usted no cambia su identidad. Usted sigue amando, usted sigue perdonando y usted sigue predicando el evangelio del reino. Usted sigue sirviendo, usted sigue haciendo. Porque piedras nos vamos a encontrar en el camino. Y por eso es importante la identidad. Imagínese Jesús ahí. Imagínese María. Dice que María quedó pensando en su corazón lo que Jesús le dijo. Y se imagina el conflicto de María en el corazón. Bueno, pero si el papá de Jesús, si eso me lo hubieran dicho a mí, un hijo mío, hace 10 años, yo estuviera enojada y brava con mi hijo, diciéndole, pero ¿qué te pasa si tu papá es agricultor? Hubiera quedado ofendida. María quedó mal en el corazón. Ella se llevó eso guardado. Pero ¿qué le pasa a Jesús? Qué vergüenza si la gente escucha que mi hijo está diciendo que está en los negocios del padre y no está en el taller de ebanistería. Qué vergüenza. Así nos hubiera pasado. Así que ella quedó en su corazón con eso que expresaba su hijo, porque no podía entenderlo. Aún ella no podía entenderlo. Pero Jesús sabía que él no era de este mundo, que él venía de otro mundo y que por quien había venido a este mundo era por su Padre. Porque la Biblia dice que de él venimos y a él es donde vamos. Amén. Entonces usted tiene que entender que los negocios del Padre Celestial tienen que ver con vaciar el infierno y llenar el cielo. Usted tiene que entender que los negocios del reino de Dios es sacar a la gente que está en las garras de Satanás para trasladarlo al reino inconmovible de su Hijo amado Jesucristo. Ese es el negocio de nuestro Padre. Amén. Entonces, Jesús estaba preparándose para convertirse en un pescador de hombres a los 12 años. Estaba ahí para prepararse porque él sabía que él era hijo de Dios, que él no era hijo de la cocinera ni del vecino, que él era hijo de Dios. Y se estaba preparando, estaba estudiando, estaba preparándose con la palabra de Dios para multiplicarse en el reino. Hay algo que me impacta mucho lo que dice Jesús, que él crecía en sabiduría. Crecía en estatura, en gracia, pero también en sabiduría de la palabra de Dios, porque la única manera de lograr el objetivo por el cual nosotros venimos a la tierra es tener sabiduría. Ya conmigo, es tener sabiduría. A quien tú escuchas determina cómo estás creciendo. Y esto lo vemos con Jesús. A quien tú estás escuchando está determinando cómo tú estás creciendo. Hay gente que como no escucha a los sabios, están creciendo en desgracia. Voy a la Biblia, antes que se me... La Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Diga conmigo, gracia. Lo contrario a crecer en gracia es crecer en desgracia. Lo contrario. Cuando tú no creces en gracia, tú creces en desgracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la gracia de Dios no está en la persona, que la persona está creciendo
en lo contrario a lo que Jesús estaba creciendo. Y la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría porque él estaba escuchando la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y viene por el oír la palabra de Dios. O sea, tu crecimiento espiritual, tu crecimiento natural depende a quién tú estás escuchando, a quién tú escuchas. Entonces, hay gente que está creciendo por embobadas, pero hay gente que está creciendo en sabiduría porque está escuchando la palabra de Dios. Por eso usted tiene que estar claro, no puede haber ningún conflicto en usted y en mí. Usted debe creer que la palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. Porque si usted no cree eso, usted tiene que partir de allí para querer escuchar la palabra de Dios. Si usted no cree que la palabra de Dios es la verdad absoluta de la tierra, por lo cual se hicieron los cielos y la tierra, usted va a querer escuchar otras cosas. Entonces, pero cuando usted sabe que la palabra de Dios es lo que sostiene el universo, mire, la luna no se ha caído, el sol no se ha caído hasta que Dios lo diga. Porque Él es el que sostiene todas las cosas, dice la Biblia, por la diestra de su poder. Todo se sostiene por la diestra de su poder, su palabra. Mi vida se sostiene. O sea que si Dios habla hoy, que yo muera mañana, muero. Eso es lo que le quiero decir. Que si Dios dice que vivo, vivo. Porque todo lo sostiene Dios por su palabra. Así que de Dios depende que mañana yo abra los ojos y respire. De Dios depende de que mañana yo amanezca en el reino de los cielos. O sea, lo que quiero decir esto es que la palabra de Dios es la verdad absoluta que rige el universo. Amén. Que rige. La ciencia dice la ciencia que hay un desfase en la tierra. Cuando usted va a leer el libro de Josué, la Biblia dice que Josué oró a Dios y le dijo que detuviera el sol, que no avanzara para él ganar una batalla. O sea que todo lo que vemos en la tierra está sostenido por la palabra de Dios. ¿Está aquí? Entonces, vamos a ir ahora al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13. Diga conmigo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dice el apóstol Pablo. Y todos en Moisés fueron, y todos comieron la misma vianda espiritual, la misma comida. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios. Dice, mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito: sentándose el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra
admonición en quienes los fines de los siglos ha preparado. Escucha esto. Voy a leer mi versión acá. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Yo no sé si puedes proyectar Reina Valera allí, pero mi traducción en Reina Valera dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Aquí el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto que las cosas que pasaron en la antigüedad, estas cosas pasaron y fueron escritas. Me gusta que dice este libro, dice que fueron escritas y sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, diga conmigo, estas cosas que pasaron y que fueron escritas en la Biblia fueron ejemplo para nosotros, para que no codiciemos estas cosas malas como ellos la codiciaron. Me gustan dos cosas que dice el apóstol Pablo aquí en este texto bíblico. Dice, esto, ¿por qué Dios dejó escrita la Biblia? ¿Por qué Dios lo dejó escrito? Ahí está muy claro que dice, para las generaciones futuras lo dejó Cristo. ¿Qué ocurría en aquel tiempo? En aquel tiempo ocurría algo que se llama la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es negar la fe en Cristo. Apostasía es rechazar la fe de Dios, abandonar. Diga conmigo, abandonar. Esta es la palabra clave para apostasía. Aquí Pablo está hablando de una apostasía que ocurrió en los tiempos de Israel. Y aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. ¿De qué se trata esta apostasía? ¿Por qué Dios lo dejó escrito? Para que quedara de ejemplo para nosotros. Está refiriéndose a una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonar. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Israel fue liberada, Israel fue enseñada por los sabios acerca de la palabra. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Israel llegó un momento que abandonó la fe, que abandonó su creencia, porque comenzaron a tener una serie de prácticas que a Dios no le agrada. Entonces, a eso se le llama la apostasía. Fue lo mismo que hizo el rey Acab en los tiempos de Jezabel y el profeta Elías. Fue lo mismo que hizo Acab. Acab llevó al pueblo, incitado por Jezabel, a que el pueblo abandonara la fe de Dios, la creencia de Dios en la palabra, y los llevó y los desvió ¿a qué? A prácticas que a Dios no le agradaban. Entonces el apóstol Pablo dice aquí que esto está escrito, estos acontecimientos están escritos para que nosotros, las generaciones futuras, dice así, que todo ello para servir de ejemplo y advertencia y amonestación para futuras generaciones. ¿Por qué dejó Dios escrito esto? Porque todo lo que ocurre en la tierra es cíclico. No sé si usted había escuchado esto, pero todo lo que pasa en la tierra es cíclico. Tiene un inicio y tiene un final y cierra un ciclo. Se abre un nuevo ciclo en su vida también personal, en su vida matrimonial. Todo lo que usted hace en la vida se abre un ciclo. Así que probablemente muchos de ustedes han experimentado ciclos. Bueno, esto me pasaba el año pasado para esta misma fecha. Yo tenía este mismo problema, esta misma situación en mi matrimonio, en mi casa. Yo tenía esta misma situación financiera, estos mismos problemas de salud me visitaron el año pasado. Porque todo lo que ocurre en la tierra es cíclico. Así como el sol tiene hora de salida y hora de esconderse, así como la luna tiene hora de salida y hora de esconderse. Todo lo que ocurre en la tierra es cíclico. Y Dios dejó escrito a la palabra de Dios para que nosotros entendiéramos los tiempos que vivíamos. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Léalo conmigo, por favor. Estas cosas fueron escritas
como ejemplo, fueron escritas como enseñanza para nosotros. Diga, todo lo que Dios mandó a escribir a la Biblia, lo mandó a escribir para que fuera enseñanza para nosotros. Así que usted tiene que venir a la iglesia con la actitud correcta. Todo lo que Dios mandó. Usted sabe el tiempo que le tomó a Dios escribir la Biblia. Usted sabe el tiempo que le tomó al Espíritu Santo inspirar a hombres para escribir esa Biblia. Porque Dios nos ama. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Dios quería que nosotros fuéramos librados de aquello que Israel no fue librado. Por eso cuando yo miro estas cosas, a mí me maravillan la bondad de Dios, la misericordia de Dios. A mí me maravilla el tiempo que Dios se toma. Pero me maravilla más cuando la gente toma las enseñanzas de Dios y las usa como papel higiénico. Porque ellos no entienden que Dios se tomó siglos, años para escribir este libro, para librarnos a nosotros de lo que Israel no fue libre. Israel no tenía un libro que le contara la historia de otro pueblo, porque él era el primer pueblo de Dios. Israel no tenía una Biblia escrita, un libro escrito que le dijera que mira lo que le pasó, las consecuencias del otro pueblo de Dios por desobedecerle, por caer en apostasía. Entonces Dios se tomó el tiempo y dijo: voy a cuidar a mis generaciones futuras, o sea nosotros, diga conmigo, o sea nosotros. Y voy a enseñarle a mis generaciones futuras las consecuencias que trae de abandonar la fe, de rechazar la fe, de rechazar el sacrificio. Y por eso el apóstol Pablo dice que estas cosas le sucedieron como ejemplo. Lo que te quiero decir, que Dios tomó a Israel para ejemplo de la humanidad, para el ejemplo de América. Dios tomó a Israel para ejemplo de Panamá y para el ejemplo de Chiriquí. Y la gente todavía está preguntándose: ¿a dónde está Dios para que le enseñe? Si ya dice Dios, pero si ya yo te dejé escrito lo que pasa con un pueblo apóstata. Entonces la apostasía es abandonar la ley, los mandamientos, las enseñanzas. El pueblo de Israel cayó en apostasía. La Biblia es cíclica. Entonces lo que pasó en esos tiempos, está ocurriendo hoy. Lo que pasó en los tiempos y a mí me gusta mucho esto, porque tú tienes que saber algo, que Israel es el reloj de Dios en la tierra. El reloj profético de Dios para todo acontecimiento en la tierra es Israel. Por eso Dios dice: yo tomo a Israel como ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas para enseñarnos a nosotros. ¿Cómo podemos ahora caer en lo mismo si ya Dios nos escribió las cosas para enseñarnos a nosotros? Y todavía hay gente esperando que Dios le hable, cuando ya Dios le dice: pero si te lo dejé todo escrito, ahí está escrito para que tú ahora entiendas la consecuencia de esa apostasía. Entonces el apóstol Pablo dice para quienes han llegado al fin de los siglos. No dice el fin del mundo, porque no existe el fin del mundo hasta después del milenio. Habla del fin de los siglos, de las temporadas, de los tiempos, de un siglo de maldad. Estamos llegando a un tiempo de cambio en la tierra, porque según la escritura estamos llegando a un tiempo de cambio donde el poder del impío, donde lo que hacía el impío no lo hará más, y ahora lo hará Cristo en la tierra, gobernará la tierra. Entonces fue dejado escrito esto para que el pueblo de Dios lo entendiera. Entonces en la expresión estas cosas, Pablo está refiriéndose correctamente a esa apostasía de Israel de antaños, a esa apostasía que vimos ya en los tiempos de Moisés, pero también que vimos en los tiempos de acá, en el reinado de acá. Usted sabe que la apostasía empezó con el reinado de acá, pero también siguió con su hijo Ocasías y con su hijo Jeroboam, que era rey también malvado, dice la escritura. Y después Dios trajo al rey Jehú para traerle un reposo al pueblo de Dios de su maldad. Entonces
la apostasía que ellos hicieron fue rechazar las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios le pedía en la palabra, y comenzaron ellos a hacer sus propios dioses. ¿Se acuerdan? Hicieron dioses de oro. Ellos comenzaron a idolatrar sus propios dioses, dice la Escritura. Entonces, la apostasía quiere decir el alejamiento de Dios, su aceptación de la inmoralidad y todo ello para servir de ejemplo y advertencia a la amonestación a su pueblo. Entonces lo que quiere decir es que Israel se alejó de Dios, que es lo que estamos viendo hoy. Lo que Dios está diciendo es que cuando su pueblo se aleja de Él, cuando su pueblo se aleja de Él, viene una amonestación de parte de Dios, trae consecuencia. ¿Qué es alejarse de Dios? Lo que dice el apóstol Pablo: ahora llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy hay una apostasía inmensa en el mundo entero, donde el mundo está llamando a lo malo que Dios dice que es malo, ellos le están llamando bueno, y a lo que Dios dice que es bueno, ellos le están llamando malo. Entonces, ¿y dónde está escrito eso, pastor? En la Biblia. Ahí está escrito que eso es una apostasía. Entonces, cuando el pueblo de Dios se alejó, y le quiero decir algo, la consecuencia de lo que vivimos hoy es el resultado del pueblo de Dios que abandonó su ley. Yo he escuchado gente decir: sí, pero es que hay que evangelizar a los que no son creyentes. Pues a mí me preocupa más los que son creyentes y no conocen la palabra de Dios. A mí me preocupa más aquel que dice que cree en Cristo y no hace nada de lo que la palabra de Dios dice. Es que están lejos de Dios. Por eso dice: convertíos a mí, dice la Escritura, vuélvanse a mí y yo ¿qué? Me convertiré a ellos. La Escritura dice en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se arrepintiere. Aquí Dios no está diciendo si el mundo, si el impío, si los hijos del diablo se arrepintieren. Aquí Dios está hablando de mi pueblo. Cuando usted va a la Escritura y usted lee la Biblia, Dios, todos los problemas que se causan en la tierra son por causa de un pueblo del Dios vivo que está apartado de su ley, que está apartado de su palabra. Entonces, cada vez que usted y yo nos apartamos de la palabra de Dios, cada vez que usted y yo nos apartamos de lo que Dios nos pide, nosotros estamos siendo responsables de grandes consecuencias en la tierra. Por eso es una decisión y una responsabilidad individual de tomar la decisión como hijos de Dios de volvernos a Dios. Tiene que ser una decisión que tiene que ser una decisión individual de voluntad propia, de que yo quiero volverme a Dios. Pero ¿por qué a la gente le cuesta volverse a Dios? Porque ellos no comprenden la palabra, no entienden la palabra, y ellos le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, la apostasía es el rechazo a la verdad absoluta. El problema más grande que va a haber en la tierra es que el pueblo de Dios esté rechazando su verdad y su palabra, y que esté aceptando cualquier cosa. Mire lo que dice la Biblia en Daniel 12:3. Daniel 12:3, el libro de Daniel. Daniel mira cómo serán los fines de los tiempos, y Daniel enseña que en los últimos tiempos del siglo, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Diga conmigo: los entendidos van a resplandecer. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Entonces, lo que está hablando el profeta Daniel está hablando, o Dios a través del profeta Daniel, es que en los últimos tiempos se van a levantar muchos entendidos. Una de las cosas que hay que hacer es predicar la palabra para que el pueblo de Dios despierte, para que el pueblo de Dios sea entendido de su palabra. Entonces, vemos aquí que Jesús deja muy claro que en Él está preparándose. El estar en los negocios del Padre es prepararse ¿para qué? Para Él multiplicarse en otros, para enseñarles a otros la palabra, la verdad de Dios, esa verdad absoluta.
Me gusta lo que dice Jesús en Mateo 13:33. Jesús dice cómo es el reino de Dios. Él muestra una enseñanza de cómo se puede comparar el reino de Dios. Y dice la Biblia, les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Diga conmigo: yo ando con la levadura del reino. Dice: el reino de Dios, de los cielos, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. El reino de los cielos es como la levadura que se tiene que multiplicar, fermentar. ¿Qué hace usted con la levadura? Si usted pone un poquito de levadura en una masa de harina, toda la harina se va a fermentar, y entre más días pase, más negra se pone la harina porque se está fermentando. Eso es lo que está diciendo Jesús de cómo es el reino de Dios. Está diciendo que el reino de Dios, en los negocios por lo cual Él vino a la tierra, es que contagiar o esparcir el reino de Dios, o contaminar a todo el mundo de lo que es el reino de Dios, o llevar a todo el mundo. Toca al que está al lado: recibe el reino de Dios. Porque el reino de Dios en sí mismo tiene el poder, y se lo quiero dejar claro: el reino de Dios en sí mismo tiene el poder de la multiplicación, tiene el poder de multiplicarse en otro. El reino de Dios en sí mismo tiene el poder para ensancharse. Entonces, así es el reino. Mire, Jesús no está diciendo que así es la gente que carga el reino. Jesús está diciendo que así es el reino. Y el reino de Dios es invisible, no lo vemos, pero está aquí en medio de nosotros. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: maestro, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? No, el reino no va a venir, el reino ya está. Ya el reino está en medio de nosotros. Ya el reino está en medio de nosotros. Por eso cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo yo sé que ya el reino de Dios está en medio de nosotros? Porque algo comenzó a cambiar en nuestras vidas, porque algo comenzó a trastornar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestro hablar, y es porque ya el reino de Dios está en medio de nosotros. Mire, ellos esperaban el reino y Jesús le dijo: no, si ya el reino está en medio de nosotros. Porque el reino de Dios comienza a afectar. Mira, yo te quiero decir algo: el reino de Dios comienza a afectar. La gente le podrá cerrar la puerta a la gente que porta el reino. Le podrá cerrar la puerta para que no le reciba. Pero el reino no necesita una puerta, porque la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, traspasó las paredes. Traspasó las paredes. O sea que cuando el reino de Dios está en medio de nosotros, el reino de Dios viene para multiplicarse, para ensancharse, para trastocar, trastornar. Por eso la Biblia dice que la gente en el libro de los Hechos decían: ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo? Porque el reino de los cielos tiene la capacidad y el poder de trastornar todo sistema de pensamiento, toda idea de pensamiento. El reino de los cielos, Jesús vino para hacer que el reino de los cielos se manifestara en los discípulos y pudiera tocar aún los sistemas más difíciles de la tierra. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Entonces, así también se multiplica el reino de las tinieblas. ¿Usted sabía que el reino de las tinieblas también está trabajando? Y el reino de las tinieblas también se multiplica. La gente que camina en los negocios de su padre, el diablo. La Biblia, yo le quiero mostrar a usted, y usted sabe por qué se lo quiero mostrar. Porque cuando yo estaba del bando contrario y me enseñaron la Biblia, yo cambié de bando. Porque me di cuenta que estaba en el lugar equivocado. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar la palabra? Porque la gente tiene que cambiar de actitud. Hay que cambiar de actitud. Diga conmigo: tenemos que cambiar de actitud. Porque la actitud que muchas veces tenemos como hijos de Dios es una actitud de Satanás y no de Dios. Y tenemos que cambiar de actitud. Porque
Dios usa a su pueblo para llevar a cabo sus planes en la tierra. Pero cuando usted no tiene identidad de hijos de Dios, usted lo que puede estar multiplicando es el reino de las tinieblas. Entonces me gusta porque Jesús dice en Juan 8, 39, 44, anote por ahí. Dice, y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús tiene una conversación con los religiosos de ese tiempo. Dígale que está al lado, ya nosotros no somos religiosos. Este tipo de conversaciones Jesús no las tiene que tener con nosotros. Yo creo que este tipo de conversaciones ya Jesús no las tiene que tener con nosotros, pero sí con algunos religiosos. Porque dice, y respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Los fariseos eran uno de los religiosos de ese tiempo. Y ellos le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Aquí tienes que saber, las obras que tú y yo hacemos son lo que determinan quién es nuestro padre, de quién somos hijos. Entonces, una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que cambiar es que usted tiene que saber que nuestro testimonio refleja de quién somos hijos. Y por eso nuestra actitud tiene que cambiar. Dígale que está al lado, nuestra actitud tiene que cambiar. Y le di, entonces Juan 8, 39, 44. Entonces le dijo, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme. Miren lo que dice Jesús, esto es bien importante. Voy a esperar que lo pongan acá. Juan 8, 39, 44. Dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Siguiente. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Jesús predicaba la palabra. Esto no lo hizo Abraham. Seguimos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Oh, mi versión me encanta. Mi versión dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dice, y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Los fariseos le dicen, Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amarías. Aquí está la clave. Porque Dios dice, un mandamiento os dejo, que se amarán los unos a los otros. Si fueres hijo de Dios, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Y por qué no podéis oír mi palabra? Dice aquí, ¿sois de vuestro padre? Léamelo a la iglesia, por favor. ¿Qué le dice Jesús? Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hay algo muy importante en esta enseñanza de Jesús, que no hay que tomar liviano. Uno, Jesús está diciendo a los fariseos que ellos están diciendo que Dios es su padre y lo primero que hace es no amarle. Diga conmigo, el amor es la identidad de que yo soy hijo de Dios. Diga conmigo, el amor tiene que estar en mí. Dice, mira lo que dice. Dice, Jesús le dice a ellos, me gusta mi versión, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí está. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Diga conmigo, ¿por qué no entendemos el lenguaje de Jesús? Mire, yo le voy a decir algo. El Espíritu Santo me ministraba esto y me decía que les dijera esto a ustedes y a los que están en redes sociales. ¿Por qué no entienden el lenguaje del reino? No es porque son hijos del diablo, sino porque el diablo los tiene engañados, haciéndoles creer que Él es su padre. Dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Está aquí?
Usted ve gente rechazando la palabra de Dios. Usted ve gente que no entiende el lenguaje del reino. Es simplemente por una mala actitud. ¿Cuál es esa mala actitud? Que ellos, en vez de ir a escudriñar las escrituras, en vez de escuchar sabiduría, ellos están escuchando lo que no es sabiduría y su posición, porque no es que son hijos del diablo, sino que ellos son hijos de Dios. Y lo que es incorrecta es su posición. ¿Usted sabe por qué? Porque yo antes estaba en esa posición. Por eso Jesús dice que Él es el padre de la mentira, porque Él está engañando a los hijos de Dios. El mensaje de la iglesia no es para los hijos del diablo. Los hijos del diablo nunca se van a arrepentir porque son hijos del diablo. Pero los hijos de Dios sí. Los hijos de Dios hay que predicarle la verdad, porque su actitud es incorrecta, no determina que ellos son hijos del diablo, ellos son hijos de Dios. Y así como nosotros un día estuvimos en una condición equivocada, que no entendíamos el lenguaje del reino, que rechazábamos las enseñanzas de Jesús, así todavía hay gente allá afuera que es hija de Dios, que rechaza el lenguaje del reino de Dios. Pero aunque ellos rechacen el lenguaje del reino de Dios, ese ADN está dentro de ellos, porque en su sangre llevan el ADN de Cristo. Usted ve, yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ellos dicen que aman a Jesús, que aman a Cristo, pero no entienden el lenguaje. Y el Señor me decía, porque ellos no escudriñan las escrituras, porque ellos no escuchan a los sabios predicar la palabra, porque ellos andan escuchando cualquier cosa y andan escuchando a todo el mundo menos a los sabios. Oiga, mi papá espiritual tiene un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Anda con mata gigante y tú quedarás matando gigante. Entonces tú tienes que aprender qué sabiduría es la que estás escuchando para entender quién eres tú. Diga conmigo, mi identidad no me la va a robar Satanás. Uno de los problemas del pueblo de Dios, escuche esto, es un problema de identidad. Porque yo le pregunto a Dios, pero ¿cómo puede ser que no puedan escuchar las enseñanzas de Jesús? Por eso Jesús dice, ¿por qué no le dice a los fariseos, ¿por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Pónganlo aquí de nuevo, por favor. Dice la Biblia que Satanás es homicida desde el principio. Desde Génesis entró al huerto del Edén, te tengo noticia, para asesinar a un matrimonio. Desde el Génesis dice la Biblia que desde el principio él es homicida. Escúchame lo que le voy a decir. Satanás no entró al huerto a matar a Eva, él entró a destruir un matrimonio. Y fue a Eva porque era la pieza más fácil para llegar a Adán. Pero desde el principio él es un homicida. Así que él tiene 5,000 años de experiencia destruyendo matrimonios. Porque si él afecta un matrimonio, afecta una generación y afecta una descendencia. Y lo que hizo Satanás, el homicida, fue a afectar a Adán y Eva para afectar su descendencia, para llenar la tierra, para meter su ADN. Tú sabes lo que estaba en el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaba el ADN de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Tú sabes lo que hizo Satanás, el homicida. Dice, voy a ir a meter mi ADN en la mujer para llegar a Adán, y entonces para afectar la identidad de Dios en ellos, que se refleja la humanidad. Ese fue el plan del homicida. La Biblia dice que él es homicida. Y escúchame y pregúntame si no fue así, que cuando Satanás se metió a afectar el ADN de Adán y Eva, afectó el ADN de sus hijos. Se volvieron en su descendencia violadores, asesinos, abusadores, se volvieron de todo, porque él pudo afectar. Pero yo te tengo noticias, para eso apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo.
Pero mientras que la iglesia y los hijos de Dios no se levanten y dejen de criticar la enseñanza de Jesús, dejen de rechazar la enseñanza de Jesús, seguirán siendo hijos del diablo. Porque ese es el problema, que están rechazando las enseñanzas de Jesús. Es que en su propio pueblo está rechazando la enseñanza de Jesús. Por eso le dijo Jesús, es que no pueden entender el lenguaje. Escúchame lo que le voy a decir. El lenguaje del reino no es para todo el mundo. Y no le puedo predicar y decir que el lenguaje es para los hijos de Dios, porque allá afuera hay un montón de hijos de Dios que no tienen el lenguaje del reino. ¿Tú sabes para quién es el lenguaje del reino? Para los que están dispuestos a morir y a dejar su vida. El lenguaje del reino es un lenguaje para gente que está dispuesta a dejar su vida. Jesús dijo esto: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, el lenguaje del reino es para gente que está dispuesta a negarse a sí misma. Yo no sé si usted entiende. El lenguaje del reino no es para los hijos de Dios, sino es para la gente que está dispuesta a negarse a sí misma. Jesús lo dijo. Dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y este es el gran problema. No es que no sean hijos, pero son hijos que no quieren negar su propia vida, no quieren negarse lo que le gusta, no quieren negarse su estilo de vida, no quiere perder su estilo de vida, no quiere perder el nombre, no quiere perder el apellido, no quiere perder la fama, no quiere perder el negocio, no quiere perder. Y el lenguaje del reino es para la gente que está dispuesta a perderlo todo para seguirlo a Él. El lenguaje del reino, ese es el problema. Cuando la gente que les gusta, son amadores de su yo y defensores de su yo, siempre le van a hallar una excusa a la palabra y a la predicación de Jesús. Siempre. Entonces por eso ni María entendía esto, ni José entendía el lenguaje de Jesús. Mire esto, ellos no entendían el lenguaje. Ella estaba preocupada porque su hijo. Ahora ella guardó ese lenguaje en su corazón. Y por eso dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, ahí estaba María. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, ahí estaba María. ¿Por qué estaba? Porque ella guardó en el corazón la enseñanza de Jesús. Y ella fue allá a preguntarle a Jesús, a Dios Padre, sobre eso que Jesús había expresado. Y lo que cambió la posición de María y lo que cambió la actitud de María fue lo que ella guardó en su corazón. ¿Por qué mi hijo me dijo esto? ¿Por qué? Ella guardó eso en el corazón y su corazón comenzó a ser afectado porque ella dijo, voy a prestarle atención a este niño. Porque este niño me dice que es necesario que esté en los negocios del Padre. Y María entendió entonces el propósito de Jesús. Por eso estaba en la cruz. Por eso estaba cuando resucitó. Por eso se convirtió en una discípula de Jesucristo y llevar el evangelio. Y por eso ella pudo llegar a sus hermanos, a los hermanos de Jesucristo, y predicarle el evangelio y ellos convertirse en los apóstoles del Nuevo Testamento. Porque ella guardó la enseñanza de Jesús. La clave del pueblo de Dios es que guarde la enseñanza de Jesús, que no la deseche, que no la tome como papel higiénico, sino que la guarde en el corazón y que aunque no la entiendan, medite en ella día y noche. El pueblo tiene que guardar la enseñanza de Jesús y meditar en ella día y noche. Usted sabe qué fue lo que pasó en los tiempos de Acab y Jezabel. Era una mujer muy malvada que introdujo la apostasía a Israel a través de Acab, cuando Acab desobedeció y se casó con una mujer que idolatraba a Baal. Y Baal era el Dios, es el Dios de este mundo. Es el Dios que introduce adoración a idolatría, adoración al yo, al ego. Entonces esta mujer malvada introdujo esto a Israel.
Entonces ella influenció a través de su esposo para que Israel entrara en apostasía. Entonces, ¿usted qué cree? Que lo que hace el enemigo es producir que el pueblo de Dios entre en una apostasía de rechazar la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios. ¿Para qué? Para destruirlo. Porque él tiene ese sentimiento de odio hacia el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios fue el que escogió a Dios. ¿Para qué? Para que fuera salvo. Entonces usted tiene que estar alerta. Diga conmigo, tengo que estar alerta. Entonces dice la escritura que la apostasía que ya está visible hoy en el mundo, en cada nación está visible, en América está visible. Estados Unidos es el reloj de América. Si Israel es el reloj de la tierra, Estados Unidos es el reloj de América. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país más grande del mundo, el de mayor potencia, pero también define a los países de América. O sea que lo que está pasando en Estados Unidos afecta a Panamá, lo que está pasando en Estados Unidos afecta a América, sí afecta. ¿Y por qué afecta? Porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es una apostasía de estos tiempos de la palabra de Dios. El pueblo de Dios rechazándose, el pueblo de Dios haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Entonces, esa apostasía que ya ocurrió en los tiempos de Jezabel y de Acab, dice la escritura, esa apostasía trajo destrucción al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios puso su mirada en Baal, esperando la bendición, la prosperidad de una manera que Dios no había enviado. Ahora escuche esto, ¿cuál es la solución para una apostasía? ¿Cuál fue la solución para la apostasía en los tiempos de Acab y Jezabel? ¿Cómo Dios destruyó la apostasía de ese tiempo? Usted tiene que saberlo. A través de Elías. La apostasía de ese tiempo fue destruida a través del profeta Elías. ¿Qué quiere decir esto? Que la apostasía de este tiempo va a ser destruida a través de la unción de Elías que está en nosotros. Tú eres el Elías de este tiempo. Tú eres el Elías que Dios está levantando para destruir esa apostasía. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Porque usted tiene que estar entendido de esto. ¿Qué hizo el profeta Elías? El profeta Elías nunca aceptó alianza con Acab. El profeta Elías nunca aceptó, nunca comprometió la verdad con Jezabel. El profeta Elías, por eso la unción de Elías, escuche esto, la unción del manto de Elías es la unción del manto que necesitamos en este tiempo para contrarrestar la apostasía de este tiempo. La generación que se levanta en este tiempo y va a sobrevivir a la apostasía que estamos viviendo es una generación que se levanta con el manto de Elías. ¿Y quién era el profeta Elías? Era un hombre que Dios había ungido con un manto profético. Diga conmigo, un manto profético. Y una de las cosas que marcaban la vida del profeta Elías es que él no comprometía la verdad. Una de las cosas que usted tiene que saber, que Elías sabía quién era él en Dios. Y diga conmigo, identidad de hijo. Dice la Biblia que Elías le dijo a Acab, escuche, le dijo a Acab, mira Acab, yo te voy a asegurar algo, aquí no va a llover en Israel hasta que yo diga. Así que se te va a morir el viñedo, los ríos se van a quedar sin agua en Chiriquí y no habrá agua para las hidroeléctricas. Van a sufrir los cultivos. El profeta Elías se levantó y dijo, yo sé que Dios me ha llamado para este tiempo. Yo soy una voz profética para Dios. Yo soy una voz profética. Tú eres una voz profética de este tiempo para Dios. Tú eres una voz profética para este tiempo para Dios. Acab y Jezabel habían llevado al pueblo de Israel a una apostasía,
a una aberración, a la fornicación, lo mismo que estamos viendo hoy en el mundo entero, que para Dios es abominación. Y Acab dijo: yo no me mezclo con eso. Acab dijo: yo no apruebo eso. Acab dijo: eso no va conmigo. Y la Biblia dice que Elías oró a Dios para que no lloviera. La intención de Elías para que no lloviera era que fueran afectados las plantaciones de Acab y las plantaciones de Jezabel. Dice la Biblia que Jezabel mató a Nabot por conseguir una tierra. Entonces Elías estaba claro que él no se mezclaba con eso, porque él tenía un manto profético. Cuando usted tiene identidad, usted está claro que no se mezcla con lo que es de Dios, porque usted carga el manto para destruir lo que no es de Dios. Elías estaba claro y decía: yo no me mezclo con esto que no es de Dios, porque el manto que yo cargo es para destruir lo que no es de Dios. Y escuche, él tenía sabiduría y él decía: no me voy a destruir yo mismo. Cuando tú entiendes identidad, tú sabes que tú cargas la unción profética para deshacer las obras del diablo. Entonces no podemos volvernos socios de las obras del diablo, porque no me voy a destruir yo misma. Porque cuando voy a orar a Dios, porque la Biblia dice que yo tengo poder para atar y desatar, que yo tengo poder para permitir y no permitir. Ese es el manto que Dios nos ha dado a esta nueva generación. Dios nos ha dado un manto, una autoridad, y es el manto de Elías, que hará volver el corazón de los hijos hacia el Padre Celestial. La Biblia dice que el manto de Elías hará volver el corazón de los hijos hacia el Padre y el corazón del Padre hacia los hijos. ¿Cómo se hace volver el corazón de los hijos hacia el Padre y del Padre hacia los hijos? ¿Cómo se restaura la relación de los hijos de Dios con Dios? Si yo soy hija, la Biblia me habla de dos hijos que estaban en la casa del padre. Uno se fue a gastar la herencia y el otro se quedó en casa. La Biblia habla de estos dos hijos, uno que está fuera y otro que se quedó. Cuando el que regresa, la Biblia dice que el padre le hace una fiesta, y el que estaba en casa se puso celoso, pero el padre le dijo esto: hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo, mas tu hermano estaba perdido. ¿Cómo se restaura el corazón de los hijos que están apartados de Dios a Dios? ¿Cómo se restaura? Cuando usted tiene identidad, y cuando usted está en la casa del Padre, y cuando usted se quedó en la casa del Padre, y cuando usted obedeció al Padre, y cuando usted se quedó en las buenas y en las malas con el Padre. Usted es el hijo que va a restaurar a ese hijo pródigo. Pero el hijo pródigo no puede restaurar, porque él necesita ser restaurado. Y ese es el gran problema que estamos teniendo, que hay hijos pródigos que están tratando de predicar el evangelio, pero ellos necesitan primero restauración, porque es una autoridad que Dios nos delega. Dios nos ha delegado esa autoridad que está en el manto de Elías contra la apostasía. Todo lo que usted y yo estamos lidiando hoy es contra una apostasía, que negaron la verdad, que negaron la palabra para tomar sus propios caminos. Y entonces todo lo que estamos lidiando es con apostasía. Jesús dijo esto: ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Por eso una de las cosas que usted tiene que entender es que el profeta Elías nunca comprometió la verdad. Diga conmigo: nunca comprometió la verdad. ¿Tú sabes por qué el diablo hace que nosotros comprometamos la verdad? Para quitarnos la autoridad para expandir el reino de Dios, para quitarnos la autoridad para tomar territorio, para quitarnos la autoridad para devolver el corazón de los hijos de Dios al Padre y del Padre a los hijos. Entonces, pero usted tiene que entender, este es el tiempo de predicar la palabra de Dios, y la gente se enoja y no puede recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han escudriñado y no tienen un corazón dispuesto para recibir a Dios. Usted tiene que tener un corazón dispuesto. La Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro. ¿Usted ha visto las vasijas de barro que vienen con una tapa? Pero yo puedo ser una vasija de barro con una tapa.
Pero si yo quito la tapa, yo puedo recibir de Dios para darle a otros. Pero si yo no quito la tapa, puedo ser una vasija de barro vacía de Dios. Y Dios no quiere que seamos una vasija de barro vacías de Dios. Dios quiere que seamos una vasija de barro llenas de Dios, llenas de Dios, llenas de su palabra. Dios quiere que nos vaciemos para llenarnos de su palabra. Me gusta lo que dice Jesús. Si a Jesús, que era el maestro, lo rechazaron, usted tiene que saber que a usted también lo van a rechazar. Usted tiene que saber que no importa. Usted no espere que la gente le entienda. Usted no espere que la gente le comprenda. Usted tiene que estar listo para ser esa vasija de Dios que reciba su palabra y pueda llegar a otros. Dice 1 Corintios 4, 1, 2. Ya estoy terminando. Dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice la Biblia que nosotros somos administradores. Diga conmigo, somos administradores. El libro de Job 1:21 dice que desnudos venimos a la tierra, desnudos salimos del vientre de la madre y desnudos nos vamos. La Biblia dice, desnudos nos vamos, desnudos vinimos, desnudos nos vamos. Una de las cosas que un hijo de Dios tiene que entender es lo siguiente: que usted vino a este mundo desnudo, sin nada, nació y usted se va como vino. Cuando usted nació en la tierra, Dios le dio una familia, un nombre, un apellido. Usted recibió un lugar, creció, estudió y Dios le comenzó a dar cosas para administrar. Diga conmigo, administradores somos. Todo lo que usted tiene y todo lo que usted posee, esta es mentalidad del reino. Esta no es mentalidad de los hijos del diablo, ni del diablo. Esta es la mentalidad en el reino de Dios. Usted tiene que saberlo. Así se piensa en el reino de Dios. Entendemos que lo que tenemos no es nuestro. Yo se lo tengo que decir de nuevo. En el reino de Dios entendemos que lo que tenemos no es nuestro. Voy a decirlo de nuevo. En el reino de Dios entendemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que Dios nos ha otorgado la responsabilidad de administrarlas. Por lo tanto, debemos darle el uso adecuado. Esto es muy importante. Esto es algo del reino de Dios, no del reino de las tinieblas. Por eso usted viene a la iglesia, al templo, a escuchar sabiduría como Jesús. Lo que le enseñan aquí no se lo van a enseñar en las redes sociales, ni en la televisión, ni en la universidad, nada. Por eso usted tiene que tener la actitud correcta para ir al templo de Dios. La actitud correcta es que, imagínese que usted venga a la iglesia, le enseñaron esto con la palabra de Dios. Mañana usted se encuentra un hombre adúltero y le pregunta: oye, ¿tú has escuchado alguna vez de esto? Un gran problema que yo he visto en el cuerpo de Cristo: vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y después le preguntan a alguien qué sabe acerca de eso. Después le preguntan a alguien: ¿qué tú piensas de esto? Tú conoces a la pastora, tú conoces a los líderes, tú conoces al esposo de la pastora, tú conoces. Por eso la Biblia es como es. Y dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor de la fe. Pon los ojos en Jesús. Yo no sé por qué me puso el Espíritu Santo a decir esto. La gente viene a la iglesia,
Se le enseña. Un día va a llegar que yo no voy a poner ni un texto bíblico y voy a hablar palabra de Dios, como era antes. Y si usted es de Dios y es guiado por el Espíritu de Dios, usted sabe que esa palabra es de Dios. Yo le pongo el texto bíblico para darle chance que crezca. Pero yo le puedo hablar a usted sin el televisor, porque la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu que está en mí da testimonio que usted es un hijo de Dios o no es hijo de Dios. ¡Qué belleza! Amén. Entonces, pero eso toma un tiempo que yo crezca y que yo esté segura. Oiga, yo estoy en una iglesia, yo voy al congreso y escucho a alguien predicar y yo me arrebato como una loca y digo, ¡amén! Porque el Espíritu que está en mí me da testimonio que lo que ese predicador está diciendo es así. Amén. ¿Estás aquí? Y todavía si me proyectan la palabra, yo sé que eso es de Dios. ¿Comprende esto? Entonces la iglesia tiene que salir de ese escenario. Usted tiene que salir de ese escenario. Como hijos de Dios, usted tiene que creer. Usted sabe, la Biblia dice que el profeta Elías era un loco, era un arrebatado. ¿Usted sabe qué pasó con el profeta Elías? Acab le mandó unos hombres mensajeros y Elías desde el portal decía que desciende el fuego y se los consuma. Muertos. Le mandaban otro y él decía que desciende el fuego y que se los consuma. Yo estoy orando a Dios para que Dios me remueva de Chiriquí a todos los adivinos, agoreros, así como en los tiempos del profeta Samuel. Yo estoy orando a Dios para que limpie la tierra de Chiriquí y remueva a todos los agoreros, a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros. Ellos tienen dos caminos: se arrepienten y se convierten a Cristo, o son cortados de esta tierra. La apostasía solo se puede sobrevivir en tiempos de apostasía con el manto de Elías. Solo. O sea, usted no puede jugar a ser profeta. Usted no puede jugar a cargar la unción profética. Usted tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús. Tiene que saber. Y usted tiene que estar determinado por la palabra. Usted no puede jugar a ser hijo de Dios. Usted tiene que estar determinado que usted tiene que creer a la verdad absoluta, y que la verdad absoluta es la palabra de Dios. Amén. Yo me amo como soy. Estoy enamorada de mi versión. ¿Usted sabe por qué? Porque me tocó pelear con el enemigo y sé que él no juega. Así que usted tiene que pararse ahí y creerle a la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Mire, en un abrir y cerrar de los ojos nos enreda, nos destruye, nos atrapa. Él quiere atraparnos para quitarnos autoridad. ¿Usted sabe para qué quiere atraparnos? Para que yo ore a Dios que remueva. ¿Usted sabe por qué Él quiere atraparnos? Para que yo no ore, o ore que Dios remueva los agoreros, los adivinos, los hechiceros de boquete, de los lugares altos, los espiritistas, y que Dios no me oiga. Pero a mí me gusta orar eso, y yo tengo plena convicción que Dios va a limpiar esta tierra. Porque ellos son los responsables que los hijos de Dios no escuchen la predicación. Porque han contaminado la atmósfera, han contaminado los aires, han contaminado, pero Dios los está limpiando. Con una adoración pura, con una predicación de la palabra, con una intercesión pura. Amén.
Entonces la única manera de sostenerse en tiempos de apostasía, señores, es cargar la unción de Elías. Elías bajaba fuego y mira que te consuma el fuego. Por eso Jezabel no quería a Elías. Usted sabe que Elías degolló, le cortó la cabeza a los profetas de Jezabel, se los cortó. Por eso Jezabel no quería a Elías, porque le cortó la cabeza de los profetas de Baal. Eso hizo la unción de Elías. Y usted tiene que entender eso, que esa es la unción y esa es la realidad del manto de Elías cuando hay que cortarle la cabeza a los profetas falsos. Entonces, la escritura dice que nosotros, ahora sí por favor, 1 Corintios 4:1 dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todo lo que le he hablado es misterio de Dios, es sabiduría de Dios. Y la Biblia dice que Dios nos ha llamado a administrar su misterio. Administradores, diga conmigo, administradores. Somos administradores de la unción, somos administradores de la sabiduría, somos administradores de la gracia. Pero debemos que ser, diga conmigo, fieles. Diga fieles. Amén, diga conmigo, fieles. ¿A qué tenemos que ser fiel? A la verdad de Dios. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Diga conmigo, tenemos que ser fieles. Ahora escúcheme esto, lo que le voy a decir. En los tiempos que vivimos, realmente somos guerreros de Dios. Elías era un guerrero de Dios. Tenemos que ser guerreros de Dios en los tiempos que vivimos. Ser fieles a lo que Dios nos ha dado, a la unción, al manto, al llamado, a la asignación, a la autoridad, al poder. Tenemos que ser fieles a eso. Diga conmigo, yo tengo que ser fiel a eso. Dice que se requiere de los administradores de la gracia que seamos fieles. Pero estamos hablando de fiel a la palabra. Tenemos que ser fiel a la verdad de Dios. No podemos comprometerla. Diga conmigo, no podemos comprometerla. El mayor negocio de Dios en la tierra, el mayor negocio de Dios en la tierra es el reino de Dios. Por eso Jesús dice que un hombre se encontró el reino, un tesoro, una perla, y vendió lo que tenía para comprar ese terreno y ahí guardar esa perla. El mayor negocio de Dios es el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, me es necesario que yo entienda sabiduría, que yo entienda el reino de Dios, porque yo tengo que llevar el reino de Dios a los corazones de los hijos de Dios. Diga conmigo, tengo que llevar el reino a los corazones de Dios. No olviden lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, esto quedó escrito para que las generaciones futuras aprendan que cuando tú te vuelves apóstata tienes consecuencia. Eso dijo el apóstol Pablo. Las consecuencias de la apostasía en el pueblo de Dios trae una consecuencia. Y dice que ellos sean ejemplos. Mire el amor de Dios en nosotros, para esta generación, para esta época. Mire el amor de Dios, cómo nos ha amado. No solamente nos dio su Hijo, sino que nos dejó la palabra. Se tomó el trabajo de escribir la Biblia, de escribir la palabra. No para que usted la tenga en la entrada de la puerta para que le traiga suerte. No para que la tenga en el Salmo 91 abierto para que Dios le proteja, porque eso no protege. Lo que protege es que tú portes la palabra de Dios. Lo que te trae prosperidad y bendición es que tú camines en la palabra de Dios. Lo que te trae que tu casa sea guardada es que Cristo sea tu Pascua. Por eso hay gente que tiene la Biblia abierta en la entrada de la puerta y allá adentro eso es un arroz con mango. Porque la palabra de Dios no es para que nos proteja abierta en la puerta, sino para que nosotros la vivamos, para que caminemos en la palabra de Dios. Romanos 6:13 dice Jesús que nosotros tenemos que presentar nuestros miembros. Dice, no tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos. Dile que está a la hora, estamos vivos. Hemos recibido vida.
Oiga, ¿cuántos han recibido la vida de Cristo? Ahora hemos recibido vida. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Si no presentaos vuestros cuerpos, dice, si no presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Diga conmigo, yo soy un instrumento de justicia, pero de justicia divina. Diga ahora, yo soy un instrumento de justicia de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Dice, no presentéis nuestros miembros de vuestro cuerpo, las manos, los pies, la boca, la cabeza, todo nuestro cuerpo. Mire, aquí no dice, bueno, préstale una manito al diablo y lo demás es de Dios. No dice, préstale un piecito al diablo, que lo demás es de Dios. Por eso usted tiene que entrarle un temor santo. Yo quiero que hoy usted reciba ese temor santo de Dios. Dígale, Señor, yo recibo ese temor santo, donde voy a honrar tu palabra. Amén. Dice, no miedo, a Dios no le tenga miedo si Él es bueno. A Dios téngale temor. La palabra temor es honra, reverencia. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios se llena del temor de Dios y usted comienza a honrar a Dios. Oiga, qué cosa más hermosa. Y usted comienza a honrar su palabra. Y usted comienza a honrar. Y cuando usted mire, yo le voy a decir que cuando me acabo de leer un libro en 2 días, no pude parar, grueso. No pude parar. ¡Wow! Señor, qué belleza. ¡Wow! Porque cada vez que Dios me da algo nuevo, me lleno de temor santo. Cada vez que encuentro un texto bíblico, me lleno de ese temor santo. Por eso el diablo no quiere que se lea la Biblia, se lea un libro. Por eso el diablo no quiere. Porque lo que produce el temor santo en el pueblo de Dios es su palabra. Es su palabra. Yo la leo y me encuentro un texto bíblico. ¡Wow! Señor. Y dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios. Diga, los hijos de Dios somos instrumentos de Dios de justicia. Eso es lo que tú eres. Yo quiero hablarle a estas personas que están en redes sociales. Tú eres un hijo de Dios escogido para ser un instrumento de justicia. Eres un hijo. Yo vine este día a decirte, tú eres un hijo de Dios escogido para ser un instrumento de justicia. Pero para ser ese instrumento de justicia escogido por Dios, tengo que ser una vasija abierta. Tengo que abrir mi corazón y decirle a Jesús, lo que tú me enseñes yo lo voy a recibir. Tengo que ser esa vasija de honra que le dice a Jesús, Señor, la palabra que tú me enseñes yo la voy a recibir. Yo la voy a aceptar. Yo la voy a creer. Porque a mí la Biblia me dice que Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. A mí la Biblia me dice que Él es la palabra. O sea que cada vez, escucha, hay gente que dice, yo amo a Jesús, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, pero cuando ve la palabra, cuando ve a Jesucristo en la palabra, lo rechaza. Pero cuando ve a Jesús con los ojos cerrados, lo quiere recibir. Pero cuando Jesús se presenta en la palabra, cuando Jesús se presenta como camino, lo rechaza. Yo no sé si me estoy explicando. Hay gente que dice, Jesús te amo.
Y Jesús dice, este es el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. La gente le dice, Jesús, este camino no me gusta. Jesús dice, el camino a la perdición es ancho, pero el camino a la salvación es angosto. Pero la gente, cuando Jesús se presenta como Salvador y Señor, todo el mundo lo quiere. Pero cuando Jesús se presenta como camino, ¿y cuál es el camino? Hacer la voluntad de mi Padre. No, Señor Jesús, hasta ahí vamos bien. Yo ese camino no lo quiero. A mí me gusta más mi propio camino para buscarte. Cuando Jesús se presenta en la palabra, porque la Biblia dice que Jesús es la palabra. Me acaba de bajar otra revelación. Cuando la gente rechaza la palabra, está rechazando a Jesús. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes me escuchan y no entienden mi lenguaje. O sea, la gente no se está dando cuenta que está rechazando a Jesús cuando rechaza su palabra. Entonces no puedo yo confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, creerlo en mi corazón y rechazar la palabra. Aquí hay algo que no me coincide. O sea, yo quiero a Cristo que me salve, pero no quiero su palabra. Quiero a Cristo que me salve, pero no quiero su camino. Estamos ya como esos que están aprobando la ley del aborto. Usted sabe que el aborto es sacrificio a Baal. Pero antes el niño nacía en los tiempos de Jezabel y el niño se sacrificaba a Baal. Pero ahora, ¿sabe lo que se inventó el diablo? Ahora que el sacrificio ocurra dentro de la madre y lo sacan en pedazos. Así queremos nosotros a Jesús, en pedazos. Queremos una parte de Él, pero no todo de Él. Y ese es el problema de los hijos de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Si lo acepto con mi boca y lo acepto en mi corazón, tengo que aceptarlo como palabra. Tengo que aceptarlo como el único camino. Y cuando hablamos de que es el único camino, es que yo tengo que seguir a Jesús por ese camino que ya Él marcó. Pero no importa cuán difícil sea, yo quiero decirte que vale la pena. Porque Israel terminó mal. La Biblia dice que la apostasía le costó a Israel miles que murieron y no entraron a la tierra prometida. La Biblia dice que en los tiempos de Acab y Jezabel la apostasía le costó al pueblo de Israel. La apostasía en la historia de la Biblia siempre le ha costado al pueblo la vida, la tierra prometida y las promesas de Dios. Por eso usted no puede aceptar ser parte de esa apostasía. El apóstol Pablo habla a Timoteo y habla de la apostasía, esos tiempos que han de venir a la tierra que ya estamos viviendo hoy, donde el pueblo de Dios está rechazando y va en pos de su propio Dios. Usted sabe que eso fue lo que hizo Israel. Israel le dijo a Dios, mientras que Moisés estaba en el Sinaí, le dijo a Dios, mira, mientras que Moisés habla contigo, nosotros nos vamos a hacer un becerro de oro y lo vamos a adorar. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Nosotros vamos a escoger a quién adoramos. Nosotros vamos a escoger cómo le adoramos. Nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer para nuestro Dios. Y ahí fue donde Dios le dice a Moisés, corre y mira lo que hace ese pueblo infiel. Está adorando a otro Dios. Todo porque Moisés se demoró. Usted sabe por qué el pueblo de Dios está buscando otro Dios. Porque ellos dicen, Dios se tarda mucho con la respuesta. Lo voy a buscar a mi manera. Lo voy a hacer en mi manera. Porque ellos no saben que en la espera Dios está tratando con la paciencia. Porque ellos no saben que en la espera Dios está perfeccionando el carácter.
Porque ellos no saben que la espera, Dios está obrando a favor de ellos, de su casa, de su familia. Porque la Biblia dice que la paciencia es una virtud para recibir la herencia de Dios. El libro de Santiago capítulo 1 dice que la paciencia es una virtud en el hijo, la hija de Dios, que tiene un carácter formado para esperar que las cosas se hagan a la manera de Dios. No importa cuánto tiempo se demore, pero es una virtud para esperar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que esperarla. La voluntad de Dios hay que ser paciente. Pero la Biblia me dice a mí que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Vale la pena esperar por la voluntad de Dios el tiempo que demore. ¿Cuánto lo cree? Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. Dígalo de nuevo, por favor. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta. Y la Biblia dice que los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. Oh, aquí vamos con nueva fuerza. Dile que está al lado, aquí vamos con nueva fuerza. Mientras que caminamos en la voluntad de Dios, tendremos nueva fuerza. No estaremos cansados de nada. Tendremos nueva fuerza. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios es donde la gente queda agotada, donde la gente queda aburrida, donde la gente queda cansada. Cuando usted se sale de la voluntad de Dios, pero en la voluntad de Dios recibiremos nueva fuerza. Ya conmigo, en la voluntad de Dios yo recibo nueva fuerza. O sea, que le tenemos ganas a caminar a la voluntad de Dios. Si Dios dice que hay que hacer eso, vamos, Señor. Hay nueva fuerza porque estoy en tu voluntad. Y lo que tú dices, que mientras que yo espere, tú me traerás nueva fuerza. Tengo fuerza como el búfalo, tengo fuerza como el elefante. Ay, me siento como el águila para volar alturas en este día. ¿Cuántos se sienten como las águilas? Pero cuando usted está fuera de la voluntad, es que ya estoy cansada de esto. Es que ya estoy cansada. Estoy cansada. Y estoy cansada. Y estoy cansada. Cada vez que usted escucha a alguien cansado, está fuera de la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios recibimos nueva fuerza. Y los que esperan en Jehová, dice la Biblia, recibirán nueva fuerza. Ya les ahorré una consejería aquí. Dile que está al lado. Y los que esperan en Jehová. Ay, ya estoy cansada de ese negocio, de ese trabajo, de ese jefe. Ya estoy cansada. Te profetícele. No te preocupes que vas a recibir nueva fuerza en Dios. Usted no se puede cansar de nada cuando usted está en Dios. Usted camina en la voluntad de Dios. Hay expectativa, hay esperanza, hay fe, hay victoria, hay actitud nueva, hay actitud de vencedor. Amén. Hay actitud de vencedor. No importa qué tan difícil sea el asunto, usted tiene la actitud correcta porque usted está esperando la voluntad de Dios. Una virtud de los hijos de Dios. Y mire, léase Santiago capítulo 1. Dice el apóstol Santiago que la paciencia es una condición para que Dios te traiga su voluntad. La paciencia es una condición para que la obra esté completa en ti. Amén, ¿está aquí? Así que si estás desesperado por algo y quieres meter la mano, dile al que está al lado, acuérdate de la paciencia. Espera en Dios. No tomes decisiones. Espera en Dios. Preséntaselo a Dios. Llévaselo al altar a Dios y espera la respuesta. Hay gente que se metió a orar. Señor, quiero hoy tomar esta decisión, pero voy a esperar en ti. Te lo presento. Salió. Pasaron 15 minutos y quedó llamando. Voy a hacer tal cosa. ¿Cuánto les ha pasado? Y no se lo puso a Dios en el altar y le dijo que iba a esperar en él.
Es que lo que pasa es que Dios interpretó, Señor, aquí está, te doy 15 minutos para que me responda. Si no, yo en 15 minutos tomo la decisión. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Señor, yo voy a esperar. Amén. Voy a esperar, dígale que está aquí, voy a esperar. Amén. Diga conmigo, paciencia. Creyéndole a Dios. Vivimos tiempos difíciles de apostasía, fuertes. Y le estoy dando el secreto para sobrevivir a esa apostasía. Paciencia. Cristo. Palabra. Obediencia. Estar firme. Creerle a Dios. Ser pescadores. Multiplicarnos. Pelear. Orar. Interceder. Amar. Perdonar. Levantarse. Reconocer que somos hijos de Dios. Yo le hablo a esa gente que nos mira en las redes sociales. Tú no eres hijo del diablo. Tú eres hijo de Dios. Y le hablo a ellos para que cambien de actitud. Porque hay malas actitudes que no son de Dios. Una actitud correcta para estar delante de Dios es la humildad. Y reconocer que yo necesito la palabra de Dios. No tomar decisiones, sino ir a la palabra. Buscar el consejo de Dios. Buscar la palabra. Amén. Póngase sobre sus pies.